Buenas noches, maestra. Yo soy Priscila Rodríguez y en esta presentación voy a hablar acerca de la historia de la educación, particularmente en el siglo XXI. Bueno, vamos a revisar primeramente cuál es el rol del docente y del estudiante en el siglo XXI. El estudiante, pues que es el eje principal, debe de entender que la finalidad de la educación básica y media superior es formar ciudadanos libres, participativos, capaces de ejercer y de defender sus derechos, responsables e informados, con participación en lo social, económico y político, y personas que tengan motivación y capacidad de lograr el desarrollo personal, laboral y familiar, y dispuestos a mejorar su entorno. Pues básicamente ciudadanos con la capacidad y con las herramientas de ejercer un rol en la sociedad, un rol que le beneficie pues a la sociedad y al contexto en el que vive. El docente, pues su papel en este siglo es entender que no basta con tener computadora y acceso a internet para lograr que la educación pues funcione. Lo que se busca es organizar los procesos de enseñanza presencial y a distancia para crear una situación educativa centrada en el estudiante y su autodescubrimiento, así como su autoaprendizaje. Desarrollar un pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo y el uso de las tecnologías de la información. El docente debe de saber que la generación N o Z pues no aprende de manera lineal, tiene variados ritmos de aprendizajes y pues es muy diferente. Cada individuo es diferente, cada pequeñito o cada adolescente joven pues va a tener diferentes estilos, talentos, diversidad biológica, bioquímica, psicológica y social. Es por esto que pues el eje principal debe de ser el estudiante y enfocarnos pues en sus capacidades, en su capacidad de poder el autogestionar pues su conocimiento y que el maestro sea un mediador pues en la enseñanza. Es muy notorio que va a haber mucha diversidad, ya hay en este siglo. Antes había modelos ahora sí que de comportamiento o modelos sociales que eran como muy cuadrados, y este siglo pues estas nuevas sociedades pretenden y dejan que las personas descubran su individualidad y ahora sí que pues la ejerzan, y los maestros pues creo que vamos a tener que entender esto para entender a los alumnos. Los docentes tenemos que entender que es imposible mantener atentos a los estudiantes en un salón tradicional, ya que necesitan participar de manera activa en sus aprendizajes. El nivel de codificación visual pues va a ser mayor por la exposición constante que estamos teniendo a medios electrónicos. Pues el medio principal es el visual, más que el auditivo o el lector. El uso de internet propicia pues la observación, la exploración, la búsqueda, la comparación, el ordenamiento, la toma de decisiones y procesos de información, y tiene una actividad en tiempo real, sincrónica y asincrónica, y pensar en clases como espacios para el desarrollo de comunicación interpersonal, manejo del cuerpo y de las emociones de los estudiantes. Algunos de los desafíos de la educación en el siglo XXI, pues bueno, vamos a retomar que en las décadas pasadas, de los 80s y 90s, pues se da una aceleración en la vida social y contemporánea gracias a la incorporación de las tecnologías de la información. Más que una época de cambios, se da un cambio de época. Todo lo que se avanzó ya, pues ahora sí que es una época revolucionada,
es tal cual una revolución y entender que las tendencias globales, el incremento en el comercio internacional, los intercambios culturales, así como la interdependencia económica entre los países, pues generó esta aceleración de comunicación. Y pues la computadora y el internet se presentan como el emblema, son los medios principales para transmitir toda esta información. La generación actual es un grupo muy diverso, con contacto permanente a las tecnologías de la información, y es la primera generación que las domina y ve en ellas una satisfacción, ahora sí que de todas sus necesidades de entretenimiento, comunicación e información. Además, es una generación que tiene apetito por lo nuevo y está abierta al cambio, está acostumbrada a que los cambios se generen de manera muy rápida. Y algunos de los riesgos pues son el abuso del tiempo dedicado a internet, que ya es pues un problema que está sobre la mesa en la generación actual. Son propensos a trastornos emocionales, estrés, ansiedad, depresión, fobias, pues desencadenados por muchas cosas, por la sobreexposición ahora sí que a las pantallas y no a una vida real en sociedad, con comunicación pues ahora sí que de uno a uno con sus pares. Exposición sin control a información vulnerable y la sobreexposición a opciones y alternativas, porque tenemos una opción, ahora sí que pues casi infinita a la información, a las opciones que tenemos de todo tipo de información, pues son muy, muy grandes. El papel de la familia, la sociedad y el Estado. Pues las implicaciones en la familia y la sociedad es que es una generación que requiere relaciones familiares estables y atención personalizada. Son, pues, como ya lo sabemos, somos familias cada vez más pequeñas y pues sí se requiere de una relación familiar pues que propicie la estabilidad y que propicie el tener ahora sí que algo fijo, con tantos cambios, algo que te ancle al mundo con tu familia. Creo que es lo único que nos que ahora sí que va a ser estable, porque todo lo demás va a estar cambiando continuamente. Necesitan pues movilidad motora de acuerdo a su edad. No tenemos que olvidar como sociedad que los niños necesitan moverse, no pueden estar sentados con una computadora todo el día. Es innegable que va a pasar en algunos momentos del día, pero se tiene que ver cómo hacer que los niños se muevan, lograr la incorporación de todos en la sociedad, que pues al final es el objetivo principal de la educación básica, y lograr el desarrollo de las potencialidades por medio de la atención personalizada. Las implicaciones del Estado y las políticas educativas, pues bueno, como ya sabemos, el Estado se encarga de hacer las leyes y las políticas educativas, que aparte tienen que revisar que se ejerzan estas leyes. Pues garantizar que la educación se aplique en la sociedad, la cobertura educativa, que tiene que ver con la accesibilidad y la retención de niños y jóvenes estudiando. Esto quiere decir que si entran, no sé, en la generación 2022, 3 millones de niños a estudiar la educación básica, pues que esos 3 millones de niños salgan de la preparatoria y tengan las mismas posibilidades de entrar a estudiar una licenciatura, porque solo de esta manera pues se va a poder lograr una vida equitativa y en armonía en la sociedad, en nuestro país. El segundo objetivo es obtener una calidad integral. Es bien sabido que la SEP y pues todos los programas de educación de los diferentes países se preocupan por la calidad. Una cosa es decir que nos preocupamos y otra cosa realmente es ejercer acciones para implicar que la educación sea de calidad para los niños y niñas, que pues desde lo más básico, que estén en un salón
con condiciones de luz, de buen mobiliario, que los maestros estén preparados, que los niños tengan acceso a un programa de estudio que realmente los nutra y que los haga que aprendan, pues un aprendizaje real y un aprendizaje que te lleve cada vez pues a construir lo que se busca en los diferentes grados y en los diferentes niveles. Y el tercer objetivo pues es la equidad en los resultados de aprendizaje. También es pues muy sabido que la movilidad social, que todo, pues que hay personas que no tienen acceso a la misma educación que tal vez en algún pueblo, en alguna ranchería, no sé, no tienen en lo rural, no tienen el mismo acceso a las mismas condiciones de educación que en las urbes. Entonces, pues eso también es una implicación del Estado. Y pues, por ejemplo, la UNESCO, que su primer objetivo es proveer educación intercultural y bilingüe en un mundo cada vez más conectado. Y otro objetivo es pues atender a los niños con necesidades educativas especiales. Por último, y para cerrar este video, quiero hablar acerca de los cambios de paradigmas que tanto estábamos acostumbrados, que pues es un cambio más en la sociedad del siglo XXI. El aprendizaje lineal pues ya es algo que queda obsoleto, bueno, en el sentido de que ya hay nuevos ambientes de aprendizaje. La enseñanza memorística pues también ya es algo que queda en el pasado. Los niños necesitan construcción social de conocimiento. El aprendizaje competitivo se sustituye por el aprendizaje cooperativo, y la enseñanza individual por la interdependencia social, y el maestro deja de ser transmisor para ser un mediador de aprendizajes y de enseñanzas, y el aprendizaje escolar por aprendizajes para toda la vida, que es al final lo que se busca en la educación, desde básica hasta media superior y superior. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.